María corría con el cepillo de servir en la mano, esquivando charcos, lluvia fina cayendo sobre las calles estrechas de su barrio humilde. Cada paso mojaba sus zapatos rotos, cada gota marcaba el peso de la lucha cotidiana. Una noche, la tormenta la obligó a cerrar el pequeño café donde trabaja. Estaba recogiendo las mesas cuando escuchó un accidente afuera. Un auto de lujo derrapó cerca de la acera. Un hombre salió tambaleándose, herido, rodando sobre el asfalto. María, sin pensarlo, corrió hacia él con su abrigo, llevándolo al refugio del café. Le ofreció su chaqueta para cubrirse, agua, consuelo. El hombre era joven, con traje caro, cara raspada, respiraba con dificultad. ¿Está bien?, preguntó María con la voz temblorosa. Él tosió, miró sus ojos llenos de sinceridad, y por un momento sintió algo cálido, diferente. Gracias, susurró él. Si no llega, no sé si... María lo ayudó a sentarse, limpiando la sangre del corte. No sabía quién era, de qué vivía, pero algo en su voz le llegó. Se llamaba Jorge. Le dejó su número diciéndole que podría llevarlo al hospital. Ella lo rechazó al principio. Decía que tenía que cerrar el café, que su hermano la esperaba en casa, que no podía perder tiempo. Pero él insistió. Así empezó todo. Un encuentro inesperado bajo la lluvia, la promesa de algo más. Al día siguiente, María intentaba olvidar el incidente. En el café, sus compañeras hablaban de la tormenta, de los coches de lujo que cruzaban la ciudad sin importarles la gente común. Ella solo sonrió, sin mencionar que había salvado a uno de ellos. Por la tarde, un auto negro se detuvo frente al local. De él bajó Jorge, con un vendaje discreto en la frente y un ramo de flores en la mano. El silencio se hizo en el café. Todos lo miraban. Su traje impecable, su porte seguro, la clase de persona que nunca pisaba aquel barrio. Se acercó a María, que secaba vasos tras la barra. «Vengo a agradecerte», dijo con voz firme. Ella se sonrojó, incómoda. No hacía falta. Cualquiera lo habría hecho, pero en el fondo sabía que no era cierto. Nadie más habría corrido bajo aquella lluvia para socorrer a un extraño. Jorge dejó las flores sobre la barra. «Permíteme invitarte a cenar». «Es lo mínimo que puedo hacer», María negó con la cabeza. «No, señor. Yo trabajo todas las noches. Además, no pertenezco a su mundo». Él la miró con una mezcla de sorpresa y curiosidad. No estaba acostumbrado a que alguien le dijera que no, y menos con tanta dignidad. Antes de marcharse, dejó una tarjeta sobre la mesa. «Si algún día cambias de opinión, llámame». María la miró cuando él salió. El nombre brillaba en letras doradas: Jorge Salvatierra, uno de los apellidos más poderosos de Madrid. Esa noche, mientras ayudaba a su hermano pequeño a hacer la tarea en el diminuto apartamento familiar, María pensaba en el desconocido elegante, en sus ojos cansados, en su voz agradecida, y se preguntaba, en silencio, por qué alguien de su mundo había aparecido de pronto en el suyo. El apellido Salvatierra abría todas las puertas. Hoteles, negocios, banqueros, políticos, todos querían tener de su lado a la familia. Jorge era el heredero natural. Joven, preparado, acostumbrado a que cada movimiento suyo estuviera bajo la mirada pública. Pero detrás de las sonrisas y los trajes elegantes había un peso que lo asfixiaba. Aquella noche, en la mansión familiar, lo esperaban sus padres en el gran comedor. La mesa estaba servida para 20, aunque solo eran 3. Su madre, impecable, lo recibió con un gesto frío. «Llegas tarde». Su padre, un hombre de mirada dura, no perdió tiempo en recriminar. «¿Otra vez jugando a desaparecer por la ciudad? Necesitas concentrarte en lo importante. La próxima semana firmarás el acuerdo con la familia Alcázar». Jorge apretó los labios. Sabía muy bien lo que eso significaba. Un matrimonio arreglado con Clara Alcázar, hija de otro magnate. Un enlace que sellaría alianzas, fortunas y apariencias. Nada que ver con el amor. Después de la cena, Jorge subió a su habitación. Desde el balcón observó la ciudad iluminada. Allí, entre calles estrechas y cafés modestos, estaba María, una chica que lo había visto sangrar, vulnerable, sin apellido ni fortuna. Y eso la hacía diferente a todo lo que había conocido. Cerró los ojos con el recuerdo de su sonrisa grabado en la mente. Por primera vez en mucho tiempo, deseó escapar de la vida que le habían impuesto. Pero sabía que en su mundo, escapar tenía un precio demasiado alto. Un sábado por la tarde, el café donde trabajaba María recibió un encargo especial: servir en un evento privado en un hotel de lujo del centro de Madrid. Ella aceptó sin pensarlo, porque necesitaba el dinero para pagar las medicinas de su madre. El salón del hotel brillaba con lámparas de cristal y alfombras impecables. Las mujeres vestían de gala, los hombres lucían relojes caros. María, con su uniforme sencillo, se movía entre mesas sirviendo copas, invisible para todos. Hasta que lo vio, Jorge estaba allí, de pie junto a su padre, saludando a empresarios y políticos. Su traje impecable, su sonrisa controlada, su postura segura. Parecía otra persona.
muy distinta del joven herido que había entrado empapado en su café. María se quedó quieta unos segundos, con la bandeja temblando entre sus manos. No quería que la viera. No quería sentir lo que estaba sintiendo, esa mezcla de atracción y miedo, de cercanía imposible, pero Jorge sí la vio. Sus ojos se encontraron a través de la multitud. Un instante breve, cargado de electricidad. Clara Alcázar, la joven con la que lo querían casar, apareció a su lado. Hermosa, elegante, con la seguridad de alguien que nunca conoció la palabra no. Tomó a Jorge del brazo con familiaridad, como si ya le perteneciera. María desvió la mirada, con el corazón encogido. De pronto, la bandeja le pareció insoportablemente pesada. Al final de la noche, cuando María salió por la puerta de servicio, Jorge ya la esperaba allí, con las manos en los bolsillos. «Sabía que estabas aquí», dijo en voz baja. Ella se sobresaltó. «No debería hablarme». No en su mundo, él la miró con intensidad. «Entonces, llámame al mío», y le deslizó de nuevo su tarjeta antes de marcharse en un coche negro que desapareció entre las luces de la ciudad. María apretó la tarjeta en su mano, con el corazón latiendo fuerte. Sabía que ese era un camino peligroso, pero ya no podía dejar de pensar en él. María pasó días con la tarjeta en el bolsillo. Cada vez que la tocaba al sacar las llaves o el monedero, sentía un temblor en el pecho. Sabía que no debía hacerlo, que Jorge pertenecía a un mundo que no era el suyo. Pero la tentación crecía con cada noche de insomnio. Al fin, un martes por la tarde, cuando su madre dormía y su hermano hacía los deberes, tomó el móvil. Marcó el número con dedos temblorosos. El corazón le golpeaba en la garganta. ¿Sí? La voz de Jorge sonó al otro lado, profunda, serena. María casi colgó, pero logró hablar. «Soy yo». La chica del café. Hubo un silencio breve, y luego una sonrisa invisible atravesó la línea. «María, pensé que nunca llamarías». Esa misma noche se encontraron en un parque discreto, lejos de las luces del centro. Jorge llegó con ropa sencilla, nada de trajes ni choferes. Quería que ella lo viera como un hombre, no como un apellido. Caminaron bajo los árboles hablando de cosas simples, libros, música, sueños. María se sorprendió al descubrir que él conocía la soledad, pese a su riqueza. Jorge se sorprendió al ver la fuerza de ella, una mujer que cargaba con su familia sin quejarse. Cuando se despidieron no hubo besos, solo una mirada larga, intensa, cargada de promesas. «Quiero volver a verte», dijo él. María dudó, pero al final asintió. Y en ese instante supo que ya no habría vuelta atrás. Las semanas siguientes se convirtieron en un juego peligroso. María y Jorge buscaban rincones escondidos de Madrid. Cafés pequeños en barrios olvidados, parques oscuros al anochecer, estaciones de metro casi vacías. Allí podían ser ellos mismos. Lejos de los trajes, de los apellidos, de las murmuraciones, María reía con él como nunca antes lo había hecho. Descubría que bajo la coraza de heredero había un hombre sensible, lleno de heridas que nadie veía. Jorge, por su parte, encontraba en ella una ternura que lo desarmaba. La miraba como si fuera la primera persona que lo veía sin máscaras. Pero la ciudad no perdona los secretos. Una tarde, mientras caminaban por Lavapiés, un fotógrafo los reconoció. No era de la prensa, solo un curioso con buen ojo. El flash los hizo sobresaltarse. «Tranquila», dijo Jorge tomando la mano de María. «No pasará nada», pero en el fondo sabía que esa foto podía ser el inicio de algo que no controlarían. En la mansión, su padre ya sospechaba. «Te noto distraído», le dijo una noche mientras bebía whisky. «Espero que no olvides que tu deber es con la familia». Jorge cayó, ocultando la verdad como un cuchillo en el pecho. María también empezó a sentir las consecuencias. En el café, algunas compañeras la miraban con curiosidad. Habían visto el coche negro esperándola en la esquina. Habían escuchado rumores, y aunque nadie decía nada directamente, ella sentía cómo las paredes de su vida sencilla comenzaban a resquebrajarse. Cada encuentro era un suspiro y un riesgo. Cada despedida, un miedo nuevo. Y aún así, ninguno podía renunciar. El amor, cuando nace prohibido, suele crecer con más fuerza. Una mañana cualquiera, María limpiaba mesas en el café cuando la televisión del local interrumpió la programación. El noticiero hablaba con entusiasmo. En un gesto que une dos de las familias más poderosas del país, los Salvatierra y los Alcázar anuncian oficialmente la próxima unión de sus hijos, Jorge y Clara. Las imágenes mostraban a Jorge, impecable en un traje oscuro, al lado de Clara Alcázar. Ambos sonreían frente a las cámaras. Un beso en la mejilla sellaba la escena. La bandeja se le cayó de las manos. El ruido hizo que todos voltearan a mirarla. María apenas pudo contener las lágrimas mientras recogía los vasos rotos. En su interior, la noticia fue como un cuchillo. Él nunca se lo había dicho. Jamás mencionó un compromiso. Aquella tarde Jorge apareció en el café, con la cara cansada. María lo miró desde lejos, con el corazón lleno de rabia y dolor.
¿Así que esta era la verdad? Murmuró, apenas conteniendo el llanto. Él intentó acercarse. María, no es lo que piensas. No me mientas, susurró apartándose de su mano. Vi las noticias. Vi cómo la besabas. Jorge bajó la mirada. No podía negarlo. La foto, el anuncio, la sonrisa fingida, todo era real. Es un matrimonio de negocios, dijo al fin con voz rota. Yo no lo elegí, María lo miró con los ojos ardiendo. Pero tampoco lo detuviste. Esa noche ella lloró hasta quedarse dormida, convencida de que el amor que estaba construyendo era, desde el inicio, una ilusión destinada a romperse, y Jorge, en su mansión, soportaba los brindis y felicitaciones de su familia con una sonrisa vacía, mientras su corazón estaba en otro lugar, con ella. El café donde trabajaba María fue contratado para atender un cóctel privado en uno de los salones más lujosos de Madrid. Ella aceptó sin saber quiénes serían los anfitriones. Necesitaba el dinero, y cada turno extra significaba medicinas para su madre y comida para su hermano. Cuando entró al salón con la bandeja de copas, sintió un escalofrío. En el escenario, bajo luces doradas, estaban Jorge y Clara Alcázar. Él de traje negro impecable. Ella con un vestido rojo brillante que parecía anunciar victoria. Los padres de ambos sonreían orgullosos mientras los fotógrafos capturaban el momento. La unión de las dos familias más influyentes de Madrid, anunció un maestro de ceremonias. María intentó apartar la mirada, pero no pudo. Lo vio tomar la mano de Clara. Lo vio posar para las fotos. Lo vio fingir una felicidad que no existía. Jorge, en medio de los aplausos, giró la cabeza apenas un instante. Y allí estaba ella, al fondo, con su uniforme de camarera, sosteniendo la bandeja como un escudo. Sus miradas se cruzaron. Un segundo. Un incendio silencioso en medio de la multitud. María sintió que no podía respirar. Dejó la bandeja sobre la mesa más cercana y salió corriendo hacia la terraza del hotel. El aire frío de la noche no fue suficiente para calmar el dolor. Minutos después, Jorge la encontró allí. La multitud seguía aplaudiendo dentro, ajena a la tormenta que se desataba afuera. ¡María!, susurró él con los ojos llenos de angustia. Ella lo miró con lágrimas en las mejillas. ¿Por qué me buscaste, Jorge? ¿Para hacerme daño? Él dio un paso hacia ella, pero ella retrocedió. Quédate con tu mundo. Yo no pertenezco a él. Y se marchó dejando a Jorge solo en la terraza, con la certeza de que estaba perdiendo lo único verdadero que había tenido en su vida. Después del evento, Jorge pasó noches enteras sin dormir. El eco de la mirada de María lo perseguía más que los aplausos de la alta sociedad. El beso en la mejilla de Clara le sabía a veneno, y la sonrisa de su padre era una cadena al cuello. Una mañana, en la sala de juntas de la empresa familiar, su padre hablaba de cifras y fusiones. Jorge lo interrumpió por primera vez en años. No quiero casarme con Clara. El silencio se hizo pesado. Los directivos lo miraron incrédulos. Su padre golpeó la mesa con el puño. No es una petición, Jorge. Es tu deber. Ese matrimonio asegura nuestra posición. No arruinarás todo por un capricho. Pero Jorge ya no se callaba. ¿Un capricho? ¿Eso es lo que piensas del amor? Yo no seré un prisionero de tus negocios. Su madre intentó suavizar el tono. Hijo, entiéndelo. Clara es la mujer correcta. Lo demás es una ilusión. Jorge se levantó de la mesa. Entonces prefiero vivir en la ilusión antes que en esta mentira. Y salió, dejando atrás a su familia estupefacta. Esa tarde buscó a María en el café. Ella lo miró con desconfianza, todavía herida. He roto con mi familia, dijo con la voz temblorosa. No me importa lo que pierda. Solo me importas tú. María lo escuchó, pero no sonrió. No es tan simple, Jorge. Tu mundo no se deshace con una discusión. Él tomó su mano con fuerza. Entonces lucharé contra él. María lo miró largo rato. Quería creerle. Quería entregarse a esa promesa. Pero en lo profundo, temía que el precio fuera demasiado alto para los dos. La decisión de Jorge no tardó en llegar a oídos de su padre. El orgullo de los Salvatierra no podía permitir una rebeldía semejante. Y mucho menos por una camarera. Dos hombres de traje oscuro aparecieron una noche en la puerta del café. No pidieron nada de beber. Solo preguntaron por María. El dueño, nervioso, les señaló la cocina. Ella salió, secándose las manos en el delantal, con el corazón acelerado. «Señorita Herrera», dijo uno de ellos con voz grave. «El señor Salvatierra desea que entienda su posición». Le entregaron un sobre blanco. Dentro, un cheque con una cantidad obscena de dinero. Más de lo que ella podría ganar en toda una vida. «Para que se aleje de su hijo», añadió el otro sin emoción. María sintió que la tierra desaparecía bajo sus pies. «¿Creen que todo se compra?», preguntó con voz quebrada. Ellos no respondieron. Solo dejaron el sobre la barra y se marcharon, dejando tras de sí un silencio denso. Esa noche, en su pequeño apartamento, María miraba el cheque sobre la mesa. Su madre necesitaba medicinas costosas. Su hermano soñaba con estudiar en la universidad.
Con ese dinero podría cambiar la vida de ambos. Pero al mismo tiempo, significaba renunciar a Jorge. Renunciar al único amor que había sentido como verdadero. Cuando él apareció en su puerta esa madrugada, desesperado, la encontró llorando. «¿Qué pasa, María?», preguntó tomando sus manos. Ella escondió el sobre, pero no lo bastante rápido. Él lo vio y su rostro se endureció. «¿Fueron ellos?», susurró lleno de rabia. «Mis padres». María no pudo contener más lágrimas. «No sé si puedo luchar contra tu apellido, Jorge. Es demasiado grande, demasiado fuerte». Él la abrazó con desesperación. «Entonces lo dejaré todo», pero en su interior ambos sabían que no era tan sencillo. María no durmió esa noche. El sobre con el cheque permanecía sobre la mesa como un veneno silencioso. Cada vez que lo miraba, veía la cara de su madre enferma y los ojos de su hermano soñando con un futuro. Al amanecer, tomó una decisión dolorosa. «Debo alejarme de Jorge», se dijo frente al espejo con lágrimas corriendo por sus mejillas. «Aunque me duela, aunque me mate». En el café pidió que no lo dejaran entrar si venía a buscarla. Cambiaba de turnos, evitaba contestar llamadas. Cuando Jorge aparecía, ella se escondía en la cocina hasta que se marchaba. Para ella, cada encuentro evitado era como arrancarse un pedazo del alma. Mientras tanto, Jorge enfrentaba la furia de su familia. Su padre lo despojó de responsabilidades en la empresa. Los directivos ya no lo saludaban con respeto, sino con frialdad. «Si insistes en esa mujer, olvídate de ser mi hijo», escupió su padre una noche. Con el rostro encendido de rabia, Jorge respondió con un silencio helado. Pero al salir de la sala, su corazón se desmoronaba. En la soledad de su habitación, miraba su móvil apagado. Decenas de mensajes enviados a María, ninguno respondido. La imagen de ella se volvía más fuerte mientras más intentaba resistir. «¿Por qué me huyes?», susurraba al vacío. «Si supieras que eres lo único real que tengo». María, en su pequeño apartamento, escuchaba a su madre toser en la habitación contigua. Su hermano dormía, abrazado a sus libros escolares. Ella apretaba la almohada contra el pecho, conteniendo sollozos. Sabía que estaba destrozando su propio corazón. Pero también sabía que el peso de un apellido podía aplastar a cualquiera, y quizás sacrificarse era el único modo de salvarlo a él. Después de días de silencio, Jorge ya no pudo más. No soportaba la ausencia de María, su huida constante, las llamadas sin respuesta. Sabía dónde vivía. Ella se lo había dicho una noche, entre risas, sin pensar que él lo usaría alguna vez. Condujo su coche hasta Vallecas. Las calles eran estrechas, oscuras, muy lejos de la elegancia de la mansión donde había crecido. Niños jugaban en la acera con balones viejos, hombres fumaban apoyados en las paredes desconchadas. Todos miraban con recelo el auto de lujo que se detenía allí. Jorge salió, con el corazón golpeando fuerte en el pecho. Subió los escalones del edificio y llamó a la puerta. María abrió, sorprendida, con el delantal puesto y las manos manchadas de harina. «¿Qué haces aquí?», susurró asustada. Él la miró con desesperación. «No podía seguir sin verte». Intentó entrar, pero ella bloqueó la puerta con el cuerpo. «No, no puedes estar aquí. Si mis vecinos te ven, si alguien reconoce tu coche, todo se arruinará». Jorge bajó la voz con los ojos brillantes. «María ya lo está. Mi familia me odia, me quieren destruir. Pero nada de eso me importa. Lo único que me mata es perderte». Las lágrimas aparecieron en los ojos de ella. «¿Y mi familia? ¿Quién me protege a mí, Jorge? Ellos no tienen abogados ni fortunas. Si siguen presionándome, si me obligan, yo no puedo luchar contra los tuyos». En ese momento, el hermano pequeño de María salió de la habitación frotándose los ojos. «¿Quién es, hermana?». María lo abrazó rápido, como si quisiera esconderlo de la vista de Jorge, pero él lo miró con ternura, con un nudo en la garganta. «Soy alguien que solo quiere cuidar de tu hermana», murmuró. El niño no entendió. Pero Jorge y María sí. Esa frase era más promesa que explicación. Al final, María cerró la puerta con suavidad, dejando a Jorge en el pasillo oscuro. Él apoyó la frente en la madera, sintiendo que todo se le escapaba. Y en el interior, María se dejó caer contra la puerta, llorando en silencio, sabiendo que cada vez era más imposible alejarlo de su vida. La calma duró poco. Una tarde, cuando María salía del café, dos hombres con traje la esperaban en la esquina. Ella reconoció los mismos rostros de la vez anterior, los emisarios de los Salvatierra. Uno de ellos se adelantó, con sonrisa fría. «Señorita Herrera, parece que no entendió el mensaje». Ella intentó seguir caminando, pero la bloquearon. «Si sigue viéndose con el señor Jorge, no solo perderá su trabajo, también podría perder su techo». Le mostraron un documento, una notificación de embargo. Su casero, presionado por la familia, ya estaba considerando echarlos del apartamento. María sintió que la sangre se le helaba. «No pueden hacerme esto»,
gritó con voz quebrada. «Podemos, y lo haremos», respondió el hombre con calma cruel. «Piense en su madre enferma. Piense en su hermano. ¿Qué será de ellos cuando usted se quede sin nada?» Dejaron el papel en sus manos y se marcharon, como si hubieran dejado una bomba. Esa noche, María temblaba frente a su madre, intentando ocultar la notificación. Pero la mujer lo notó en sus ojos. «Hija, ¿qué está pasando?» «Nada, mamá», respondió con la voz ahogada. «Solo un error del casero». Se encerró en su cuarto y rompió a llorar. Ya no eran solo rumores o cheques. Ahora la estaban destruyendo directamente, pieza por pieza. Jorge la buscó al día siguiente, pero ella lo evitó con más dureza. «No vuelvas a buscarme», le dijo con rabia que era puro dolor. «Nos están matando, Jorge». Él intentó tocar su mano, pero ella se apartó. «Si realmente me amas, aléjate». Cuando él se marchó, su corazón quedó hecho cenizas, pero en sus ojos brillaba algo nuevo. Un miedo real. Un terror a que la familia Salvatierra lograra lo que se proponía, y en silencio María empezó a pensar que quizá la única salida no era luchar, sino desaparecer. María pasó la noche en vela. Miraba a su hermano dormir, abrazado a los libros escolares, y escuchaba la tos persistente de su madre. Sabía que ya no podía resistir más. Si se quedaban en Madrid, los Salvatierra los aplastarían. Al amanecer, comenzó a empacar en silencio. Unas pocas mudas de ropa, las medicinas de su madre, la foto descolorida de su infancia. Cada objeto que guardaba en la maleta era una despedida silenciosa de la vida que conocía. Mientras tanto, en la mansión, Jorge discutía con su padre como nunca antes. «Basta ya de amenazas», gritó golpeando la mesa. «Si tocas a María o a su familia otra vez, no me verás nunca más». Su padre lo miró con desprecio. «Ya no eres un niño, Jorge. Estás destinado a heredar un imperio, no a jugar al amor con una camarera». «Prefiero perder tu imperio antes que perderla a ella», respondió él. Con rabia contenida, el padre sonrió con frialdad. «Entonces perderás ambas cosas». Esa tarde Jorge fue al café, pero María ya no estaba. La dueña le entregó una nota breve, escrita con mano temblorosa. «Perdóname. No puedo más. Cuida de ti. María». Jorge salió corriendo, buscándola en su apartamento. La puerta estaba abierta, las habitaciones vacías. El eco de su ausencia fue como un golpe en el pecho. En el suelo encontró un pañuelo olvidado, con el perfume de ella. Lo apretó contra su rostro mientras lágrimas contenidas le quemaban los ojos. María, en ese mismo momento, subía a un autobús con su madre y su hermano. Madrid quedaba atrás por la ventanilla, con todas sus luces y sombras. Ella abrazó fuerte a su familia, intentando convencerse de que había hecho lo correcto. Pero en su corazón sabía que estaba dejando atrás algo más que una ciudad. Estaba dejando a Jorge, y con él, la parte de sí misma que nunca recuperaría. Jorge no aceptó la ausencia de María como un final. Contrató discretamente a un investigador privado, alguien que no estuviera vinculado con su familia. Lo único que quería era saber dónde estaba, asegurarse de que no la habían destruido del todo. Días después, el investigador le entregó un sobre con fotos. María, su madre y su hermano bajando de un autobús en un pequeño pueblo de Castilla. Una casa humilde, paredes encaladas, ropa tendida en el patio. Jorge apretó las imágenes contra el pecho. Sabía dónde buscarla. Esa misma noche condujo él mismo, sin chofer, hasta el pueblo. El silencio rural lo envolvía, muy lejos de la arrogancia de Madrid. Se detuvo frente a la casa iluminada tenuemente por una lámpara. No se atrevió a tocar. Solo observó desde la distancia, viendo la silueta de María al preparar la cena. El hermano riendo con un cuaderno en la mano, la madre tosiendo suavemente. Ese cuadro sencillo, pobre y verdadero lo golpeó con más fuerza que cualquier mansión. Era un hogar real, algo que en su propia vida nunca había tenido. Al regresar a su coche, un anciano del pueblo se le acercó. «Usted es un Salvatierra, ¿verdad?», preguntó con voz ronca. Jorge se sorprendió. «¿Cómo lo sabe?». El viejo escupió al suelo. «Porque hace 20 años su padre ya pasó por aquí. Y no dejó nada bueno». Jorge sintió un escalofrío. «¿Qué quiere decir?». El anciano lo miró fijamente. «Pregúntele a la madre de esa muchacha. Ella sabe lo que ocurrió en la fábrica de su familia. Ella sabe por qué nunca los dejaron levantar cabeza». Jorge se quedó helado. De pronto comprendió que el odio de su padre hacia María no era solo por orgullo social. Había algo más profundo, más antiguo. Una deuda, una culpa enterrada en el pasado. Y esa verdad, oculta durante décadas, estaba a punto de salir a la luz. A la mañana siguiente, Jorge se presentó en la casa de María. Ella abrió la puerta sorprendida, con el miedo en los ojos. «¿Qué haces aquí?», susurró, nerviosa de que los vecinos los vieran. Él no apartó la mirada. «Necesito hablar con tu madre». En la sala pequeña, la madre de María lo recibió con un gesto cansado. Su rostro mostraba los años de enfermedad y lucha.
pero sus ojos guardaban una verdad que había ocultado demasiado tiempo. «Señora Herrera», dijo Jorge, con voz firme. «Anoche alguien me habló de la fábrica de mi familia, de algo que pasó hace 20 años. Quiero saber la verdad». La mujer bajó la mirada, respiró hondo y sus manos temblaron sobre la mesa. «Tu padre», empezó con voz quebrada, «era dueño de la fábrica donde trabajábamos. Un incendio lo destruyó todo. Muchos obreros murieron. Él ocultó las pruebas, pagó a la prensa, culpó a los trabajadores. Y entre ellos estaba mi marido». Los ojos de Jorge se abrieron con horror. «¿Qué?». Ella asintió con lágrimas contenidas. «Tu padre lo señaló como responsable. Lo arruinaron, lo encarcelaron injustamente. Allí enfermó, y nunca volvió a ser el mismo. Yo me quedé sola, con 2 hijos pequeños, luchando contra la miseria que él nos dejó». María escuchaba desde la puerta, con lágrimas corriendo por sus mejillas. «¿Por qué nunca me lo dijiste, mamá?». La madre la miró con dolor. «Quería protegerte, que no crecieras con odio. Pero ahora ya lo sabes. La familia Salvatierra nos robó la vida». Jorge se levantó, tambaleante. El peso de aquella revelación era insoportable. Su propio padre había destruido a la familia de María. Y ahora él estaba enamorado de la hija de ese hombre al que su familia condenó. Miró a María con el corazón desgarrado. «No sé cómo reparar todo esto, pero juro que no descansaré hasta limpiar el nombre de tu padre». María lo miró con rabia y amor al mismo tiempo. «¿Y de qué sirve, Jorge? ¿De qué sirve tu juramento si lo que nos une es la misma tragedia que nos separa?». El regreso a Madrid fue un viaje silencioso. Jorge conducía con los puños apretados sobre el volante, la mente ardiendo con cada palabra de la confesión. Su apellido, ese que cargaba como un orgullo, ahora le pesaba como una cadena manchada de sangre. Al llegar a la mansión, entró directo al despacho de su padre. El viejo Salvatierra estaba revisando documentos con su habitual calma arrogante. Levantó la vista apenas un instante. «Por fin apareces. Espero que hayas recapacitado». Jorge cerró la puerta de un golpe. «He ido a ver a la familia Herrera». El rostro de su padre se tensó, aunque intentó mantener la compostura. «¿Y qué te han contado esos miserables?». «La verdad», respondió Jorge con voz temblorosa pero firme. «Que fuiste tú quien incendió la fábrica, que culpaste a inocentes, que arruinaste a un hombre solo para salvar tu nombre». El padre se levantó lentamente, su sombra enorme bajo la luz del despacho. «Cuidado, hijo. Hablas de cosas que no entiendes». Jorge lo enfrentó con los ojos encendidos. «Sí entiendo. Entiendo que destruiste a la familia de la mujer que amo. Entiendo que vives de mentiras y de cadáveres. Y no lo voy a permitir más». El padre lo miró con rabia contenida. «¿Y qué piensas hacer? ¿Ir corriendo a la prensa? ¿Arruinar a tu madre, a tu hermana, a toda tu familia por una simple camarera?». Jorge dio un paso hacia él, temblando de furia. «Sí, si es necesario, lo haré. Prefiero ver caer este imperio antes que seguir cargando con tu pecado». Por primera vez en años, el patriarca perdió la sonrisa. Se quedó en silencio, respirando hondo, mientras su hijo salía del despacho con pasos firmes. Jorge ya no era el heredero obediente. Era un hombre dispuesto a arriesgarlo todo. La noticia del enfrentamiento entre padre e hijo no tardó en filtrarse dentro de la mansión. Los sirvientes susurraban, los socios de la empresa empezaban a llamar, inquietos. El patriarca Salvatierra no podía permitir que Jorge manchara su legado. A la mañana siguiente, los periódicos amanecieron con titulares a toda página. «El heredero Salvatierra pierde el rumbo». «Escándalo, Jorge Salvatierra abandona sus deberes familiares por un romance peligroso». Las fotos eran crueles. María saliendo del café, su casa humilde, incluso la imagen robada del beso en el parque. Todo expuesto como si fuera un delito. Jorge arrojó los periódicos contra la mesa, furioso. Su padre entró al salón, tranquilo, con una copa en la mano. «¿Ves lo fácil que es?», dijo con tono helado. «Yo controlo la prensa. Yo decido lo que la gente piensa de ti. Y ahora eres un traidor, un caprichoso. Un hombre débil». Clara Alcázar apareció poco después, enviada por su propia familia. «Jorge, recapacita. No puedes destruir todo lo que construyeron por...». Él la miró con desprecio. «¿Ella? ¿Te refieres a la única persona que me ve como un hombre y no como un contrato?». Clara apretó los labios, herida en su orgullo. «Si sigues así, no solo perderás a tu familia, perderás el respeto de toda España». Pero Jorge ya estaba decidido. «Prefiero perderlo todo antes que seguir siendo parte de esta mentira». Esa noche su padre se reunió con políticos y empresarios en el salón privado de la mansión. «Mi hijo se ha convertido en una amenaza», dijo con calma gélida. «Y una amenaza se elimina». El silencio de los presentes fue más aterrador que cualquier palabra. El patriarca ya no hablaba de controlar, hablaba de destruir. Las semanas siguientes fueron un torbellino. Jorge ya no tenía poder en la empresa, ni acceso a cuentas, ni aliados en los medios.
Era un salvatierra solo de nombre. Pero lo que más le dolía era ver cómo arrastraban también a María. Una noche, al salir del pequeño supermercado del pueblo donde ahora trabajaba para ayudar a su madre, María encontró la fachada cubierta de pintadas. Oportunista, arruinadora de familias, prohibida. El corazón se le encogió. El odio de los poderosos había contagiado a desconocidos. Ella ya no era una mujer común, era un símbolo de escándalo. Jorge llegó poco después, con el rostro lleno de rabia. «Esto fue obra de mi padre», gritó apretando los puños. «Está jugando sucio, María. Quiere destruirte para destruirme». Ella lo miró con lágrimas contenidas. «Y lo está consiguiendo, Jorge. Cada día nos queda menos aire». Días más tarde, el coche de Jorge fue saboteado. Frenos cortados. De milagro salió ileso del accidente en la carretera. Entendió entonces que las amenazas habían cruzado un límite. Ya no eran rumores, ni cheques, ni portadas de prensa. Ahora querían verlo muerto. Esa noche buscó a María, temblando aún por lo ocurrido. La abrazó con desesperación. «No me importa perder mi apellido, ni mi fortuna, ni mi vida entera. Pero no permitiré que te hagan daño». María, entre sollozos, apoyó la cabeza en su pecho. Por primera vez sintió verdadero miedo, no solo por ella, sino por él. Sabía que amar a Jorge significaba enfrentarse a un monstruo que no conocía límites, y que quizás la tragedia apenas comenzaba. El accidente de Jorge lo cambió todo para María. Lo vio entrar a su casa con la camisa manchada de polvo y la mirada aún perdida del susto. Lo abrazó con fuerza, llorando como nunca antes. Pero esa misma noche, mientras él dormía en el sofá, ella tomó una decisión silenciosa. Al amanecer, escribió una carta con la mano temblorosa. «Jorge, nuestro amor me ha dado la felicidad más grande y el miedo más profundo. Tu padre no se detendrá. Prefiero vivir con el dolor de perderte que con la culpa de verte muerto por mi culpa. No me busques, María». Dejó la carta sobre la mesa junto a su pañuelo con perfume. Besó su frente dormida y salió de la casa con pasos que le arrancaban el alma. Al llegar a la estación de autobuses del pueblo, compró un billete sin destino fijo. Quería desaparecer, perderse en una ciudad donde nadie supiera quién era ni a quién había amado. Mientras el motor arrancaba, se obligó a no mirar atrás. Cuando Jorge despertó y encontró la carta, sintió que el mundo se desplomaba. Corrió hasta la estación, pero el autobús ya se alejaba en el horizonte. Golpeó la valla con rabia, gritando su nombre. María, desde la ventanilla, escondió el rostro entre las manos. Sabía que él estaba allí, llamándola, pero no se atrevió a mirarlo, porque si lo hacía, jamás podría marcharse. Esa noche, Jorge volvió a su coche destrozado. El papel arrugado en su mano era lo único que le quedaba de ella. Pero en su interior, el dolor se transformaba en algo más. Determinación. «No dejaré que decidan por nosotros», susurró al viento. «Ni siquiera tú, María». Y por primera vez comprendió que su lucha ya no era solo contra su padre. Era contra el destino mismo. El autobús dejó a María en una ciudad costera, lejos de Madrid y de los recuerdos que la perseguían. Consiguió un cuarto modesto en una pensión barata, donde pasaba los días trabajando en un mercado y las noches escribiendo en un cuaderno para no enloquecer de tristeza. Pero el destino parecía empeñado en no dejarla escapar. Un día, al ordenar unas cajas viejas en el mercado, encontró un sobre olvidado entre papeles amarillentos. Pertenecía a un archivo local, correspondencia entre el ayuntamiento y la empresa Salvatierra. De hace más de 20 años, las cartas hablaban del incendio en la fábrica. Y en una de ellas, firmada con iniciales, se insinuaba que hubo 2 víctimas que nunca aparecieron en la lista oficial. Uno de ellos, un trabajador que había intentado denunciar las condiciones inseguras. El otro, un niño. María sintió un escalofrío. El apellido de aquel obrero desaparecido era Herrera, el mismo de su padre. De pronto, la tragedia que había marcado su vida cobraba un matiz más oscuro. No solo habían destruido a su familia, también habían ocultado la verdad de una muerte que quizá nunca ocurrió. Esa noche, escribió una carta desesperada a Jorge. No sabía si debía enviarla, pero necesitaba que él supiera. «He encontrado algo. Tu padre no solo destruyó a mi familia, también escondió algo más grande, algo que puede cambiarlo todo. No sé si podré soportar esta carga sola, María». Al terminar, comprendió que la distancia no iba a salvarla. Los secretos de los Salvatierra la perseguirían donde fuera, y que tarde o temprano tendría que volver a enfrentarse a Jorge, aunque eso significara revivir el amor que intentaba enterrar. Jorge pasaba las noches en vela, leyendo una y otra vez la carta que María había dejado cuando huyó. Era su única compañía en la mansión vacía que ya no sentía como hogar, hasta que un sobre nuevo llegó por correo. Reconoció la letra de inmediato. Era ella. La abrió con manos temblorosas.
Leyó las palabras, cada frase como un latido frenético. El incendio, las cartas ocultas, el obrero desaparecido, el niño que nunca apareció en la lista oficial. Al terminar, se dejó caer en el sillón. El peso de la verdad era insoportable. Su padre no solo había destruido a la familia Herrera, había escondido un crimen mayor. Esa noche irrumpió en el despacho del patriarca. «Lo sé todo», dijo tirando las cartas sobre la mesa. El viejo Salvatierra miró los papeles con frialdad. «No tienes idea de lo que haces». «Claro que sí», rugió Jorge. «Has mentido, has robado, has arruinado vidas. Y ahora todo saldrá a la luz». Su padre se levantó, acercándose con la calma de un depredador. «Si cruzas esa línea, Jorge, dejarás de ser mi hijo». Él lo miró fijamente, con un brillo decidido en los ojos. «Entonces, desde hoy, ya no lo soy». Al amanecer cargó una maleta en su coche y condujo hacia la costa. Cada kilómetro lo alejaba de su apellido, de las mansiones, de los contratos, de todo lo que alguna vez había creído suyo. Solo pensaba en ella, en María. Y en el secreto que ahora los unía en una lucha mucho más grande que su amor prohibido. Cuando llegó a la ciudad costera, la encontró en el mercado, organizando frutas en un puesto humilde. Ella levantó la mirada y lo vio. El corazón le dio un vuelco. Jorge se acercó despacio, con lágrimas contenidas. «María, ya no soy un Salvatierra. Ahora solo soy un hombre que viene a luchar a tu lado». María no podía creer lo que veía. Jorge, con la ropa arrugada por el viaje, los ojos cansados y un brillo nuevo en la mirada. Ya no era el heredero altivo que conoció aquella noche en el café. Era un hombre roto, decidido, dispuesto a perderlo todo. «¿Qué has hecho, Jorge?», susurró con miedo en la voz. Él tomó sus manos entre las suyas. «Lo dejé todo. El dinero, los socios, el apellido. No me queda nada, salvo la verdad». Sacó las cartas amarillentas del sobre. «Esto es nuestra arma. Con esto podemos demostrar lo que pasó en la fábrica. Podemos limpiar el nombre de tu padre». María lo miró con lágrimas en los ojos. «¿Y qué hay de nosotros? Aunque revelemos la verdad, tu familia nos odiará, la sociedad nos despreciará. ¿De verdad crees que podemos resistir?». Jorge la miró con firmeza. «No lo sé, pero prefiero morir luchando contigo que vivir toda la vida bajo sus mentiras». María respiró hondo. Por primera vez no sintió que era la víctima de una historia impuesta. Sentía que, junto a él, podía ser protagonista de su propio destino. Asintió lentamente. «Entonces lo haremos. Revelaremos todo. Que el mundo vea quiénes son los verdaderos monstruos». Esa noche, en la pequeña habitación de la pensión, extendieron los papeles sobre la mesa. Mapas, cartas, testimonios. Un rompecabezas que, armado, podía derrumbar a los Salvatierra, y mientras el viento golpeaba la ventana, sellaron el pacto con un abrazo desesperado. Ya no eran solo amantes prohibidos, eran dos guerreros en la misma batalla. Los días siguientes fueron un torbellino. Jorge y María recorrieron discretamente oficinas de abogados, archivos municipales, redacciones pequeñas de prensa. No buscaban poderosos, porque todos estaban comprados, sino gente con dignidad, periodistas que aún creyeran en la verdad. Un joven reportero, al leer las cartas, abrió los ojos con asombro. Si esto es cierto, los Salvatierra no solo son culpables de un incendio, son responsables de un encubrimiento histórico. Jorge asintió con firmeza. «Es cierto, y estoy dispuesto a poner mi nombre, aunque ya no signifique nada». El periodista aceptó investigar más a fondo, pero advirtió con seriedad. «Si seguimos adelante, no habrá marcha atrás». Mientras tanto, en Madrid, el patriarca Salvatierra ya había recibido informes de sus espías. Sabía que su hijo se movía con papeles peligrosos. Sabía también que María estaba a su lado otra vez. Reunió a sus socios en la mansión. «Jorge quiere jugar a héroe. Entonces lo trataremos como enemigo. Si se atreve a abrir la boca, caerá con ella». Los hombres asintieron. La maquinaria estaba lista para destruirlos. En la costa, María empezaba a sentir el peso de lo que habían desatado. Miraba por la ventana de la pensión y veía hombres desconocidos rondando la calle, coches aparcados demasiado tiempo. «Nos están siguiendo», susurró con miedo. Jorge la abrazó con fuerza. «Que nos sigan. No tenemos nada más que perder». Esa noche, mientras preparaban más documentos, alguien golpeó la puerta con violencia. María dio un salto, el corazón en la garganta. Jorge tomó su mano. Ambos comprendieron que la guerra ya había comenzado. Los golpes resonaban con furia en la pequeña pensión. María temblaba, pegada a la pared, mientras Jorge avanzaba hacia la puerta con el corazón en llamas. «No la abras», suplicó ella. Pero él sabía que, si eran hombres de su padre, no había escondite posible. Con un movimiento brusco, giró el picaporte. La puerta se abrió y reveló al joven periodista que habían contactado días antes, empapado por la lluvia, jadeante con una carpeta bajo el brazo. «¡Rápido, déjenme entrar!»,
dijo en voz baja, mirando por encima del hombro. Jorge lo hizo pasar enseguida. María cerró la puerta con manos temblorosas, aún incrédula. El periodista dejó la carpeta sobre la mesa. He encontrado más pruebas. Documentos oficiales del ayuntamiento, registros médicos del hospital. Todo coincide. No fueron solo negligencias. Hubo pagos, sobornos y nombres falsificados. Sacó una hoja amarillenta. Aquí está la lista de víctimas del incendio. Y fíjense en esto, hay una enmienda borrada. Un niño registrado como desaparecido. María sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. ¿Un niño?, susurró. El periodista asintió. Alguien lo borró de los registros. Pero los rastros quedan. Si encontramos la verdad sobre ese niño, derrumbaremos a los Salvatierra para siempre. Jorge se dejó caer en la silla, con la mente hecha un torbellino. ¿Quién era ese niño? ¿Por qué lo habían borrado? Una voz en su interior le decía que ese secreto era aún más grande de lo que imaginaban. María lo miró con los ojos enrojecidos. Jorge, si seguimos adelante, no habrá marcha atrás. Podemos terminar muertos. Él tomó su mano, firme. Entonces moriremos luchando. Pero ya no podemos detenernos. La lluvia golpeaba los cristales de la pensión cuando María apagó la lámpara. El periodista dormía en una silla, agotado, con los papeles aún abiertos sobre la mesa. Jorge, en silencio, repasaba una y otra vez los documentos, como si buscara respuestas escondidas en cada letra. De pronto, un ruido metálico en la calle los hizo sobresaltarse. María corrió a la ventana. 2 coches negros se habían detenido frente al edificio. Hombres de traje salían con pasos firmes, uno de ellos levantando la mirada hacia las ventanas. ¡Nos encontraron!, susurró ella con el corazón en la garganta. Jorge apagó todas las luces y sacudió al periodista. «Despierta, tenemos que irnos ya». El joven reaccionó torpemente, abrazando la carpeta como si fuera un salvavidas. Los golpes en la puerta no tardaron en llegar. Fuertes, violentos, como martillazos. «¡Abran de inmediato!», gritó una voz al otro lado. No había tiempo. Jorge abrió la ventana del pequeño baño que daba al callejón trasero. La lluvia entró a raudales, mojando el suelo. «¡Por aquí!», ordenó. María dudó con los ojos llenos de terror. «¡Nos van a ver!». Él la tomó de la mano con fuerza. «Confía en mí». Saltaron al callejón, aterrizando entre charcos y bolsas de basura. El periodista los siguió, resbalando, pero sin soltar los documentos. Los pasos pesados ya bajaban por la escalera del edificio. El eco de las botas retumbaba como un reloj de cuenta atrás. Corrieron bajo la lluvia, perdiéndose entre calles estrechas. Las luces de los coches negros los perseguían, reflejándose en el asfalto mojado. El corazón de María latía tan fuerte que apenas podía respirar. Jorge la jalaba con fuerza, decidido. «Más rápido, María. No podemos dejar que nos atrapen». Esa noche, la ciudad costera dejó de ser refugio. Se convirtió en un laberinto donde cada sombra era una amenaza. Y mientras escapaban, María comprendió que ya no solo luchaban por la verdad. Ahora luchaban por sus vidas. Lograron refugiarse en una bodega abandonada cerca del puerto. El olor a madera húmeda y vino viejo impregnaba el aire, pero al menos allí nadie lo seguiría por un tiempo. María temblaba, empapada, abrazada a su propio cuerpo. Jorge se acercó y le frotó los brazos con desesperación. «Ya pasó, estamos a salvo por ahora». Pero el periodista no descansaba. Sacó de nuevo los papeles, iluminándolos con una linterna vieja. «Hay algo más», dijo con voz ronca. «Revisé los registros del hospital de aquella época. El niño desaparecido. No murió en el incendio. Fue trasladado. Adoptado bajo otra identidad». María frunció el ceño. «¿Adoptado? ¿Por quién?». El periodista tragó saliva antes de responder. «Por la familia Salvatierra». El silencio cayó como una losa. Jorge se quedó inmóvil, sintiendo que el suelo se abría bajo sus pies. «¿Qué estás diciendo?». El periodista sostuvo la mirada. «Ese niño podría ser tú, Jorge». El mundo entero se detuvo. María dio un paso atrás con los ojos llenos de horror. «¿Tú, hijo de un obrero? ¿Hijo de la misma tragedia que destruyó a mi familia?». Jorge no podía respirar. Todo lo que creía sobre su vida, sobre su apellido, sobre su sangre, se desmoronaba en un instante. El periodista bajó la voz, como si temiera pronunciar en alto aquella verdad. «Todavía no hay pruebas definitivas, pero si seguimos el rastro, lo confirmaremos». María se llevó las manos al rostro, llorando en silencio. «Dios mío, todo este tiempo». Jorge se arrodilló frente a ella, con la mirada rota. «María, no sé qué significa esto para nosotros, pero lo único que sé es que te amo». Ella lo miró entre lágrimas, atrapada entre el amor y el espanto de una revelación que podía cambiarlo todo. María se apartó bruscamente, como si el contacto de Jorge quemara. Sus lágrimas caían sin control, mientras la tormenta seguía rugiendo afuera. «No», susurró negando con la cabeza. «No puede ser.
No puede ser que tú seas parte de lo mismo que destruyó a mi familia. Jorge intentó alcanzarla, pero ella retrocedió. María, aún no hay pruebas. Podría no ser cierto. Ella lo miró con un dolor insoportable. ¿Y si sí lo es, Jorge? ¿Qué somos entonces? ¿Un error del destino? Una broma cruel. El periodista los observaba en silencio, con la carpeta aún abierta sobre sus rodillas. Sabía que había desatado un infierno del que ya no había vuelta atrás. María corrió hacia la puerta de la bodega, abriéndola de golpe. El viento frío le azotó el rostro. Necesito pensar. Necesito respirar. Jorge la siguió desesperado. No me dejes. Ella lo miró una última vez, con los ojos rojos. Siempre te amaré, Jorge. Pero ahora tengo miedo de amarte. Y salió bajo la lluvia, perdiéndose entre las sombras del puerto. Jorge se quedó de pie en la entrada, empapado, con el corazón destrozado. El eco de sus pasos alejándose fue el sonido más doloroso que había escuchado en su vida. El periodista se acercó con voz grave. Hay una manera de confirmar la verdad. Registros de adopción, análisis de ADN. Pero si es cierto, tu vida entera cambiará para siempre. Jorge, con el rostro endurecido por la rabia y el dolor, asintió lentamente. Entonces lo sabré. Cueste lo que cueste. María regresó a casa con el corazón destrozado. Sus pasos eran pesados como si arrastrara cadenas invisibles. Su madre la esperaba en la mesa, cosiendo un viejo mantel a la luz de una lámpara tenue. ¿Qué te pasa, hija?, preguntó viendo sus ojos enrojecidos. María se derrumbó a su lado, tomando sus manos con desesperación. «Mamá, necesito la verdad. Toda la verdad». Entre sollozos le contó lo que habían descubierto, las cartas, el niño desaparecido, la posibilidad de que Jorge fuera uno de los suyos. Su madre escuchaba en silencio, cada palabra clavándose como una aguja en la piel. Cuando terminó, la mujer dejó el mantel a un lado, respiró hondo y cerró los ojos. Siempre supe que este día llegaría. María se estremeció. ¿Qué quieres decir? La madre la miró con una mezcla de amor y culpa. Tu padre no fue la única víctima de los Salvatierra. Hubo más, cosas que no te conté, porque quería protegerte. Dímelo, mamá, suplicó María con lágrimas en los ojos. La mujer bajó la mirada. Cuando naciste, yo estaba en el hospital donde atendían a los trabajadores heridos del incendio. Ese mismo día, llevaron a un bebé que nadie reclamó. Me dijeron que era huérfano, y lo trasladaron bajo custodia de los Salvatierra. María sintió un escalofrío. ¿Estás diciendo que Jorge podría ser ese bebé? La madre asintió lentamente, con los ojos llenos de lágrimas. Sí, y si es así, su destino está marcado por la misma tragedia que la tuya. María se levantó, caminando de un lado a otro, con el alma en pedazos. El amor de su vida podía ser hijo de la misma injusticia que destruyó a su padre. Era como si el destino los hubiera condenado desde el inicio. «No puedo», murmuró, llevándose las manos al rostro. «No sé si quiero la verdad, o si prefiero seguir viviendo en la mentira». La madre la abrazó con ternura, acariciándole el cabello. «Hija, a veces la verdad duele más que la mentira. Pero siempre es mejor saber, antes que vivir ciega». Jorge no perdió tiempo. Con ayuda del periodista consiguió acceder a registros ocultos en un archivo judicial olvidado. Papeles amarillentos, sellos oficiales, firmas torcidas por los años. Allí estaba. Un certificado de adopción fechado semanas después del incendio, con su nombre escrito torpemente sobre otro tachado. El periodista lo miró con gravedad. «Esto lo confirma, Jorge. No eres un salvatierra de sangre. Eres el hijo de uno de los trabajadores de la fábrica». Jorge sintió que el aire le faltaba. Todo lo que había sido su vida, su apellido, su herencia, su identidad, se derrumbaba en un instante. No era heredero. Era un hijo de la tragedia. Para eliminar cualquier duda, aceptó hacerse un análisis de ADN. Las horas de espera fueron un tormento. Cuando el resultado llegó, el golpe fue definitivo. No compartía la sangre de los Salvatierra. Era hijo de otro hombre, un obrero, uno de los caídos. Esa noche buscó a María. La encontró en su casa al lado de su madre, con el rostro cansado de tanto llorar. Le mostró los documentos y el resultado del análisis. «Ya no hay dudas, María. No soy hijo de mi padre. Soy hijo de un obrero al que él destruyó». María lo miró con los ojos abiertos de par en par. El alivio y el dolor se mezclaron en su corazón. No eran hermanos, no compartían sangre. Pero la tragedia seguía ahí. Jorge era fruto del mismo crimen que había arruinado a su familia. Entonces, susurró con voz temblorosa, «¿Qué somos tú y yo, Jorge?». Él la tomó de las manos con la mirada llena de determinación. «Somos dos sobrevivientes de la misma mentira, y juntos vamos a derrumbarla». María apoyó la frente en su pecho, llorando. Ya no había prohibición de sangre entre ellos, pero el amor seguía marcado por la sombra de una injusticia que pedía justicia. Con los papeles sobre la mesa, Jorge y María comprendieron que ya no podían seguir escondidos.
El secreto estaba confirmado. Él no era un salvatierra de sangre, sino el hijo de un hombre al que su padre había destruido. Ese crimen debía salir a la luz. El periodista desplegó un mapa de contactos, radios locales, periódicos digitales, incluso un canal de televisión independiente. Si lanzamos todo al mismo tiempo, no podrán silenciarnos tan fácil. La verdad se esparcirá como fuego. Jorge asintió. Haré una declaración pública, con mi nombre y mi rostro. Que el mundo sepa quién soy en realidad. María lo miró con temor. Eso puede costarte la vida, Jorge. Sabes que tu padre no se detendrá. Él le tomó la mano. Ya lo intentó. Y sigo aquí. Si debo caer, al menos caeré luchando por lo que es justo. María guardó silencio un instante. Después asintió con lágrimas contenidas. Entonces lo haremos juntos. Pasaron la noche escaneando documentos, grabando testimonios en video, preparando carpetas para distribuir. Cada hoja era un golpe contra los salvatierra. Cada palabra escrita era un paso hacia la libertad. O hacia la condena. El periodista los miraba con una mezcla de admiración y miedo. No se equivoquen, cuando esto salga serán los enemigos más buscados del país. Pero también serán la esperanza de muchos. Al amanecer, Jorge y María se abrazaron en silencio frente a la ventana. El sol nacía sobre el mar, iluminando un día que podría ser el último de sus vidas tal como las conocían. Ya no había marcha atrás. La verdad estaba lista para ser liberada. El salón del pequeño hotel costero estaba lleno de cámaras improvisadas, micrófonos viejos y periodistas de medios locales. No era una gran cadena nacional, pero bastaba con una chispa para encender el fuego. Jorge respiraba hondo frente al espejo, con el nudo de la corbata torcido. María le acomodó el cuello con manos temblorosas. ¿Estás listo?, susurró. Él la miró con firmeza. No, pero igual lo haré. Cuando salió al estrado, los flashes lo cegaron por un instante. Los periodistas murmuraban sorprendidos de ver al heredero salvatierra en un lugar tan humilde. Gracias por venir, empezó con voz temblorosa que poco a poco se volvió firme. Estoy aquí para contarles una verdad que mi familia ocultó por más de 20 años. Sacó los documentos y los sostuvo en alto. Yo no soy hijo de la sangre salvatierra. Soy hijo de un obrero injustamente acusado, víctima de un incendio provocado y de una mentira que destruyó cientos de vidas. El murmullo creció como un trueno en la sala. Las cámaras captaban cada gesto, cada palabra. Mi padre, continuó Jorge con los ojos brillantes de rabia, encubrió el crimen, compró jueces y medios, borró nombres de las listas. Pero la verdad siempre encuentra la manera de salir. Y hoy, yo me levanto contra el hombre que me crió para denunciar lo que hizo. María lo observaba desde un rincón, con el corazón latiendo tan fuerte que apenas podía respirar. Sabía que esa declaración era una sentencia de guerra, que los salvatierra no tardarían en responder. Y, en efecto, mientras Jorge hablaba, 2 coches negros se detenían frente al hotel. Hombres trajeados bajaron en silencio, con auriculares en los oídos y miradas de hierro. Uno de los periodistas alcanzó a susurrar. Son los guardaespaldas de la familia. El aire en la sala se volvió denso, como si el peligro estuviera a punto de estallar. El murmullo de la sala se cortó cuando los hombres de negro cruzaron la puerta. Su sola presencia bastó para helar la sangre de todos. Avanzaron sin prisa, con rostros implacables, hasta colocarse frente al estrado. Señor Jorge Salvatierra, dijo uno de ellos con voz grave. Le pedimos que termine esto ahora. Las cámaras seguían grabando. Los periodistas no se atrevían a moverse. Algunos ya transmitían en directo desde sus móviles. Jorge se aferró al micrófono. No, no me van a callar. Los hombres dieron un paso más. Uno extendió la mano para arrebatarle los papeles. María corrió al frente, interponiéndose con valentía. ¡No se atrevan! El periodista joven, nervioso, alzó la cámara y gritó. Todo está siendo transmitido en vivo. Si tocan a Jorge o a esta mujer, medio país lo verá. Los guardaespaldas vacilaron un instante. El líder apretó la mandíbula. No saben con quién se meten. Jorge levantó la voz mirando directo a las cámaras. Ahí lo tienen. La prueba viva de lo que es mi familia. Hombres que usan la violencia para esconder la verdad. Los periodistas empezaron a gritar preguntas. La sala se volvió un caos de flashes, voces y tensión. Uno de los hombres se acercó demasiado. Jorge, con el corazón desbocado, lo apartó de un empujón. El micrófono cayó al suelo, emitiendo un chirrido metálico. María lo tomó del brazo, aterrada. «Jorge, basta». En ese instante, la policía local irrumpió en el salón, alertada por las transmisiones en directo. Los guardaespaldas retrocedieron. Sabiendo que la exposición era demasiado grande, el líder lo susurró al oído de Jorge antes de salir. Esto no ha terminado. Cuando la sala recuperó un poco de calma, Jorge recogió el micrófono. Su voz temblaba, pero sus ojos brillaban de determinación. Hoy no pudieron callarnos.
¿Y mañana? Tampoco lo harán. En cuestión de horas, los videos de la rueda de prensa improvisada circularon por todas las redes sociales. Las imágenes de Jorge desafiando a los guardaespaldas se convirtieron en portada de noticieros y tema central en programas de debate. Algunos lo llamaban héroe. Otros lo acusaban de traidor, de querer destruir el apellido que lo había criado. Pero nadie pudo ignorar sus palabras. No soy un salvatierra de sangre. Soy hijo de un obrero al que mi padre destruyó. En la costa, la pequeña pensión se llenó de curiosos y periodistas que querían más declaraciones. María apenas podía salir a la calle sin que la siguieran. El hermano pequeño de ella la abrazaba con miedo. «Hermana, ¿por qué hablan de ti en la televisión?» María no encontraba respuesta. Sabía que su vida ya no sería nunca la misma. Mientras tanto, en la mansión de Madrid, el patriarca Salvatierra veía las noticias en silencio. Su rostro no mostraba rabia ni sorpresa, solo una calma aterradora. «Muy bien, hijo», murmuró sirviéndose una copa de brandy. «Si quieres guerra, tendrás guerra», llamó a su hombre de confianza. «Es hora del golpe final. Que todos recuerden quién manda en este país». Esa misma noche, Jorge y María recibieron una llamada anónima. La voz era áspera, sin emoción. «Han abierto una puerta que no podrán cerrar. En las próximas horas, caerán». La línea se cortó. Jorge miró a María, que temblaba con el auricular aún en la mano. La abrazó con fuerza. «Que lo intenten. Ahora no estamos solos. Tenemos la verdad. Y tenemos a la gente». Pero en el fondo sabía que su padre aún tenía poder suficiente para arrasarlos. La mañana siguiente, Jorge fue despertado por golpes violentos en la puerta de la pensión. Al abrir, se encontró con varios agentes de policía y un hombre con traje que sostenía un documento. «Jorge Salvatierra queda detenido bajo cargos de fraude y malversación de fondos». El periodista intentó protestar. «Es falso. Lo están inventando para callarlo». El agente lo empujó a un lado. «Tenemos órdenes judiciales», María gritó aferrándose al brazo de Jorge. «No pueden llevárselo. Él es inocente». Él la miró con calma dolorosa, acariciándole el rostro. «No te preocupes, María. Aunque me encierren, la verdad ya salió». Los agentes lo arrastraron mientras las cámaras de televisión captaban cada segundo. La imagen de Jorge esposado se transmitió en vivo, con titulares crueles. «El falso heredero enfrenta la justicia». Ese mismo día, María recibió otra notificación en su puerta. Una orden de desalojo por deudas inexistentes. Su casa estaba en la lista de embargos. El mensaje era claro. Si Jorge era encadenado por mentiras, ella sería destruida por la pobreza. En la mansión, el patriarca brindaba con sus socios. «Todo vuelve a su lugar. Mi hijo ha sido reducido a lo que siempre fue, un simple error». Pero en el fondo sabía que la semilla ya estaba sembrada. Y las semillas, aunque se intenten aplastar, tarde o temprano germinan. En su celda fría, Jorge se aferraba a un pensamiento que lo mantenía en pie. La mirada de María. Sabía que ella no se rendiría. Y que juntos, de una forma u otra, volverían a levantarse. La noticia del arresto de Jorge corrió como pólvora. Los medios controlados por los Salvatierra repetían sin descanso las palabras fraude y traición. Pero en las calles algo distinto empezaba a crecer. María, con el corazón destrozado, se negó a quedarse en silencio. Tomó las cartas, los documentos y el cuaderno de notas del periodista y salió a la plaza del pueblo. «¡Escúchenme!», gritó de pie sobre una banca con lágrimas en los ojos. «Los Salvatierra quieren callarnos, pero la verdad no puede enterrarse más. No solo arruinaron a mi familia, arruinaron a cientos de familias obreras, ocultaron muertes, compraron jueces, inventaron mentiras. La gente se detuvo a escuchar. Ancianos, jóvenes, madres con hijos en brazos. Algunos ya habían oído rumores, otros sabían de parientes que nunca volvieron de aquella fábrica maldita. Una mujer mayor se adelantó con la voz temblorosa. «Mi hermano murió en ese incendio. Siempre dijeron que fue culpa suya. Pero ahora entiendo que fue culpa de ellos». Un hombre gritó desde el fondo. «Los Salvatierra nos robaron la vida». Pronto, la plaza entera empezó a rugir con indignación. No era solo la historia de Jorge y María, era la historia de todos. El periodista grababa todo, transmitiéndolo en directo por redes sociales. Las imágenes se viralizaron en pocas horas, una joven valiente levantando la voz contra la familia más poderosa del país. En su celda, Jorge escuchó los cánticos desde un televisor viejo que pasaba las noticias. «¡Justicia! ¡Justicia!». Su corazón se llenó de fuerza. María no lo había abandonado. Y ahora tampoco lo estaba el pueblo. En la mansión, el patriarca observaba las protestas desde la ventana, con la copa de brandy temblando en su mano. Por primera vez en décadas, el poder absoluto de los Salvatierra empezaba a resquebrajarse. Las imágenes de María hablando en la plaza se multiplicaron por todo el país. En cuestión de días, no eran solo aldeas y pueblos los que levantaban pancartas.
Las calles de Madrid comenzaron a llenarse de voces, de obreros, de estudiantes, de familias enteras que gritaban al unísono: justicia para los olvidados. ¡Basta de mentiras! Frente a la sede de los Salvatierra, una multitud encendía velas y sostenía fotos de víctimas del incendio. Los cantos resonaban en las avenidas, y por primera vez, el apellido que había inspirado respeto ahora despertaba odio. En su celda, Jorge escuchaba los cánticos llegar hasta los muros de la prisión. Sonrió entre lágrimas. No estaba solo. Ya no era un hijo de apellido, era un hijo del pueblo. Pero en la mansión, el patriarca observaba las imágenes en la pantalla gigante de su despacho. Su rostro estaba endurecido sin el menor rastro de duda. ¿Quieren guerra? La tendrán, murmuró. Convocó a sus hombres de confianza. Las protestas crecen porque tienen un rostro. Esa mujer. Si eliminamos a María, todo se acabará. El silencio de los presentes fue un acuerdo tácito. El patriarca había cruzado la última línea. Ya no se trataba de encubrir. Se trataba de eliminar. Mientras tanto, María se preparaba para viajar a Madrid y unirse a las manifestaciones frente al tribunal donde juzgarían a Jorge. No sabía que cada paso que daba hacia la capital la acercaba también al mayor peligro de su vida. Cuando María llegó a la capital, las protestas ya eran imparables. Miles de personas rodeaban el tribunal, ondeando pancartas, gritando consignas contra los Salvatierra. Y en medio de esa multitud, los periodistas buscaban siempre el mismo rostro, el de ella. Cámaras y micrófonos la rodeaban. María, cuéntenos su historia. María, ¿qué le diría al país? Con la voz temblorosa, alzó la mirada y dijo: Yo no soy política ni poderosa. Soy hija de un obrero al que le arrebataron la vida. Y estoy aquí para pedir lo mismo que pide todo este pueblo: justicia. El rugido de la multitud fue ensordecedor. Esa noche, en un hostal sencillo cerca del centro, María intentaba descansar. Su hermano dormía a su lado, agotado por el viaje. La ciudad bullía de ruido, pero en su cuarto reinaba un silencio tenso. De pronto, un crujido en la ventana la sobresaltó. Se levantó y corrió la cortina. Dos siluetas oscuras se movían en el tejado. El corazón se le heló. ¡No!, susurró. Un golpe seco sacudió la puerta. Luego otro, más fuerte. María abrazó a su hermano, temblando. Los pasos afuera eran claros, calculados, de hombres que no venían a hablar. En el mismo instante, una vecina del hostal, alertada por los ruidos, comenzó a gritar en el pasillo: ¡Policía! ¡Ayuda! Están atacando a la muchacha de las protestas. Las voces se multiplicaron. Los atacantes dudaron apenas unos segundos y desaparecieron en la oscuridad antes de que alguien los atrapara. María cayó de rodillas, temblando, con su hermano aún en brazos. Las lágrimas corrían por su rostro. Sabía lo que acababa de ocurrir. Habían intentado matarla. Y también sabía otra cosa aún más aterradora. Ese no sería el último intento. En la celda fría, Jorge repasaba una y otra vez los papeles que había memorizado de memoria antes de que se los arrebataran. Cada palabra era un recordatorio de por qué estaba allí. De pronto, un guardia encendió el televisor de la sala común. Las noticias mostraban imágenes del hostal en Madrid, ventanas rotas, vecinos gritando, policías patrullando. Y en la pantalla, el nombre que le heló la sangre: María Herrera, líder de las protestas, víctima de un intento de atentado. Jorge se levantó de golpe, con los puños cerrados. ¡No!, gritó golpeando la pared. Padre maldito. Ahora va por ella. Los otros presos lo miraban en silencio. Uno de ellos, un hombre de mirada astuta, se acercó. Si de verdad quieres salvarla, aquí dentro no harás nada. Jorge lo miró jadeante. ¿Qué insinúas? El preso sonrió. Hay formas de salir. Si sabes a quién pagar. Esa noche Jorge apenas durmió. Pensaba en María, en la última vez que la había abrazado, en su voz prometiendo luchar juntos. Y ahora ella estaba sola, en la mira del hombre que lo había criado como hijo. Decidió que no podía esperar un juicio, ni confiar en una justicia comprada. Tenía que escapar. Con la ayuda de ese preso y un guardia corrupto, el plan empezó a tomar forma. Un traslado fingido, un coche en la madrugada, y la oscuridad como aliada. El riesgo era enorme. Si lo atrapaban, su condena sería definitiva. Pero si no lo intentaba, María podía morir. Cuando la sirena de la prisión sonó aquella madrugada, Jorge ya no estaba en su celda. Corría bajo la lluvia, con la respiración agitada y el corazón ardiendo en el pecho. Ya no era un preso, era un fugitivo. Y solo tenía un destino: encontrar a María antes que su padre lo hiciera. La ciudad no dormía. Las protestas seguían encendidas, con hogueras en las plazas y pancartas en cada esquina. María caminaba apresurada por una calle oscura, intentando llegar al refugio de unos amigos. Su hermano estaba a salvo en casa de una vecina, pero ella ya no podía quedarse quieta. Sentía que alguien la seguía. Cada sombra parecía acecharla. Al doblar una esquina, dos hombres surgieron de la penumbra.
Reconoció sus rostros, los mismos que habían intentado entrar en el hostal. «Ahora no habrá testigos», dijo uno sacando una navaja que brilló bajo la farola. María retrocedió, el corazón desbocado. «¡Déjenme en paz!», gritó, aunque sabía que nadie acudiría en esa calle desierta. De pronto, un tercer hombre apareció corriendo desde el otro extremo. Los atacantes se giraron, sorprendidos. María sintió que el aire se le escapaba del pecho. Jorge, él estaba empapado, con la ropa sucia y la mirada encendida. Aún llevaba las marcas de la prisión en su rostro, pero sus ojos brillaban con furia. «¡Aléjense de ella!», rugió abalanzándose sobre los hombres. El choque fue brutal. Jorge golpeó a uno de los atacantes contra la pared, mientras el otro intentaba acuchillarlo. María gritó, paralizada por el miedo. El forcejeo duró segundos que parecieron eternos. Finalmente, Jorge desarmó al agresor y lo arrojó al suelo. Los dos hombres, heridos y humillados, huyeron entre las sombras. Jadeando, Jorge corrió hacia María. La tomó entre sus brazos, temblando. «Estás bien. Gracias a Dios, estás bien». Ella lo miró con lágrimas en los ojos, acariciando su rostro marcado. «¿Cómo saliste de la cárcel?». Él bajó la mirada. «Escapé. No podía dejarte sola». María lo abrazó con fuerza, sin importar nada más. En ese momento entendió que el amor que los unía era más fuerte que la ley, que el poder y que el miedo. Pero también supo otra cosa. Su huida no había terminado. Ahora Jorge era un fugitivo, y juntos estaban en el punto de mira de un imperio que no descansaría hasta destruirlos. Después del ataque, Jorge y María corrieron por calles mojadas hasta perderse entre los callejones del centro viejo de Madrid. Las sirenas de la policía sonaban a lo lejos, pero no sabían si venían por los atacantes o por ellos. Un contacto del periodista los guió hasta un taller mecánico abandonado, donde podían esconderse unas horas. El lugar olía a aceite y metal oxidado, pero al menos allí nadie los buscaría de inmediato. María curó las heridas de Jorge con agua y vendas improvisadas. Sus manos temblaban mientras tocaba cada corte en su piel. «No puedo seguir viendo cómo arriesgas la vida por mí», susurró. Él la tomó del rostro con suavidad. «No es solo por ti, María, es por todos. Mi padre lleva demasiado tiempo aplastando vidas. Esto no puede quedar así». El periodista llegó poco después, agotado, con el portátil bajo el brazo. «Tenemos una oportunidad», dijo en voz baja. «Un juez independiente aceptó revisar las pruebas, pero solo si las presentamos en un acto público, imposible de manipular. Será nuestra última carta». Jorge lo miró con intensidad. «Entonces, hagámoslo». María apretó su mano con fuerza. «Jorge, entiendes lo que significa, ¿verdad? Si fallamos, no habrá escapatoria. Ni para ti, ni para mí, ni para mi hermano». Él la abrazó con ternura. «Si fallamos, caeremos juntos. Pero si ganamos, seremos libres». La lluvia golpeaba los cristales del taller, como si la ciudad entera respirara con ellos. En esa penumbra, entre miedo y esperanza, Jorge y María sellaron su decisión. Dar el golpe final contra el patriarca Salvatierra, un acto público, un juicio imposible de silenciar. La última batalla. El rumor de un acto público se expandió como fuego. Los simpatizantes de Jorge y María empezaron a organizarse, asociaciones de obreros, estudiantes, vecinos que llevaban años en silencio. Todos querían estar presentes el día en que se enfrentara cara a cara al apellido más poderoso de España. En el taller mecánicos, convertido en cuartel improvisado, los planes se detallaban sobre una mesa cubierta de papeles. El periodista revisaba conexiones de internet para transmitir en directo, mientras otros voluntarios imprimían copias de los documentos, para repartir en la manifestación. «El patriarca no podrá callarnos si todo el país lo ve», dijo el periodista con voz firme. María observaba con orgullo y miedo a la vez. Jorge, de pie entre los demás, irradiaba fuerza. Ya no era un heredero atrapado. Era un líder. Pero en la mansión, el patriarca recibía informes de cada movimiento. Los ojos de sus espías estaban en todas partes. «Quieren espectáculo», murmuró con calma venenosa. «Pues tendrán espectáculo», dio una orden seca a sus hombres. «El día del acto, esa mujer no debe salir con vida». El silencio de sus guardaespaldas fue más aterrador que un disparo. El patriarca ya no planeaba juicios falsos ni sobornos. Planeaba sangre. Mientras tanto, en los barrios de Madrid, la gente pintaba murales con las palabras verdad y justicia. El día se acercaba. El país entero contenía la respiración. Y en medio de esa tensión, Jorge y María se miraban en silencio, conscientes de que quizás solo tenían unas horas más juntos. El sol de Madrid caía ardiente sobre la gran plaza frente al tribunal. Miles de personas se agolpaban con pancartas, banderas y velas encendidas. El aire estaba cargado de tensión.
como si el país entero contuviera la respiración. En un pequeño escenario improvisado, Jorge, María y el periodista organizaban los últimos detalles. Carpetas con copias de documentos circulaban entre voluntarios que las repartirían entre la multitud. Cámaras de teléfonos y drones zumbaban en el aire, listos para transmitir en directo. María respiraba hondo, mirando a la multitud. «Nunca pensé que llegaríamos hasta aquí», murmuró. Jorge tomó su mano con fuerza. «Hoy ya no somos dos contra un imperio. Hoy somos un pueblo entero». Dentro de la mansión, el patriarca observaba la transmisión en vivo por televisión. Su rostro, endurecido como piedra, no mostraba emoción. «Están bailando sobre su propia tumba», dijo antes de levantar el teléfono. «Que todo esté preparado». Sus hombres recibieron la orden sin palabras. Esa tarde la plaza sería escenario de algo más que discursos. En la multitud, María alcanzó a ver rostros desconocidos con gafas oscuras, demasiado quietos, demasiado atentos. Un escalofrío recorrió su espalda. Sabía que el peligro estaba allí, mezclado entre la gente. Se inclinó hacia Jorge, susurrando con la voz quebrada. «¿Nos están observando?». Él la miró con determinación, sin apartar la vista de la multitud. «Entonces que nos miren. Hoy no vamos a huir». El periodista subió al escenario con el micrófono. Su voz retumbó en altavoces improvisados. «Hoy el país conocerá la verdad que durante décadas fue enterrada. Hoy los nombres de los caídos volverán a la luz». El rugido de la multitud sacudió la plaza. Era el comienzo de la batalla final. Jorge tomó el micrófono con las manos firmes, aunque el corazón le latía como un tambor. El rugido de la multitud se apagó poco a poco hasta convertirse en un silencio expectante. «Hoy no vengo como heredero», comenzó. «Vengo como hijo de un obrero, como hermano de todos los que sufrieron bajo el peso del apellido Salvatierra». Sacó una hoja amarillenta. «Aquí están los nombres de los que murieron en el incendio. Los que mi padre intentó borrar de la historia», empezó a leer. Cada nombre era seguido por un murmullo de dolor, aplausos, lágrimas. Era como devolver la voz a los muertos. De pronto, María sintió un empujón extraño entre la multitud. Un hombre con chaqueta oscura se abrió paso con movimientos tensos. Su mano derecha se ocultaba bajo la tela. Un escalofrío recorrió su cuerpo. «Jorge», susurró apenas audible. El periodista que filmaba desde un lateral del escenario vio el destello metálico antes que nadie. «¡Arma!», gritó con todas sus fuerzas. La multitud se agitó como un mar revuelto. El hombre levantó la pistola, apuntando directo hacia el escenario. María reaccionó sin pensar. Se lanzó contra Jorge, empujándolo al suelo en el mismo instante en que sonó el disparo. El estruendo retumbó en toda la plaza. Los gritos fueron ensordecedores. El proyectil silbó, rozando el aire, y se incrustó en una de las columnas detrás de ellos. El atacante intentó disparar de nuevo, pero la multitud cayó sobre él. Puños, gritos, furia contenida durante años lo derribaron antes de que pudiera apretar el gatillo otra vez. Jorge, con el rostro contra el suelo y el corazón desbocado, miró a María que lo cubría con su cuerpo. «Me salvaste», murmuró con lágrimas en los ojos. Ella lo abrazó con desesperación, temblando. «No te dejaré morir, no ahora, no así». En la mansión, el patriarca apagó el televisor con rabia contenida. El atentado había fallado, y su hijo aún seguía de pie frente a todo un país. El estruendo del disparo todavía resonaba en los oídos de todos. El caos en la plaza era absoluto. Gritos, llantos, gente corriendo. Pero Jorge se levantó lentamente del suelo, con la camisa manchada de polvo y la mirada encendida. Tomó el micrófono que había caído a un lado. Su voz, rota pero firme, atravesó el clamor de la multitud. «Lo han visto todos. Han intentado callarnos con balas, como callaron a nuestros padres hace 20 años. Pero no lo lograron entonces, y no lo lograrán ahora». María, aún temblando, lo miraba como si no reconociera al hombre frente a ella. Ya no era el heredero quebrado ni el fugitivo perseguido. Era un líder nacido del dolor. La multitud respondió con un rugido ensordecedor. Miles de voces gritaron al unísono: «¡Justicia! ¡Justicia! ¡Justicia!». Los periodistas transmitían en vivo, mostrando cómo el pueblo entero se unía en torno a un hombre al que habían querido destruir. Jorge alzó los documentos hacia el cielo. «Aquí están las pruebas. Aquí están los nombres, las firmas, los registros que quisieron enterrar. Hoy los muertos vuelven a hablar por nuestra boca». Sus palabras atravesaban cada cámara, cada pantalla, cada corazón. En la mansión, el patriarca golpeó la mesa con furia. El intento de atentado no solo había fallado, se había convertido en símbolo de resistencia. Su hijo, al que había intentado aplastar, se transformaba en un mito frente a todo el país. María lo abrazó en el escenario, con lágrimas y orgullo en los ojos. Jorge, con la voz quebrada, cerró su discurso. «No soy un salvatierra de sangre. Soy un hijo del pueblo.
Y nunca más nos arrodillaremos. La plaza estalló en un clamor imparable. La noticia del atentado frustrado recorrió España en cuestión de minutos. Videos del disparo, del caos en la plaza y del discurso de Jorge se volvieron virales en cada rincón del país. Para muchos ya no era un fugitivo, era un símbolo de resistencia. Pero en los despachos oscuros de Madrid, el patriarca movía sus hilos con precisión quirúrgica. Convocó a jueces, ministros y militares leales. Con una voz fría dictó la orden. Mi hijo ya no es un traidor familiar. Ahora es un traidor a la patria. Horas después, los noticieros comenzaron a repetir el nuevo titular oficial, Jorge Salvatierra, buscado como enemigo del Estado por incitar a la rebelión. En la plaza, aún encendida de furia y esperanza, la multitud estalló al escuchar la noticia. Los gritos se transformaron en cánticos. Si lo tocan a él, nos tocan a todos. Esa noche, Jorge y María se refugiaron en un convento viejo, protegido por monjas que habían perdido familiares en el incendio de la fábrica. Allí, entre muros silenciosos, comprendieron que ya no era solo su historia. Era la historia de un pueblo contra un imperio. María le tomó la mano con fuerza. Jorge, ahora estás marcado. Si te atrapan, no habrá juicio. Habrá silencio. Eterno, él la miró con ternura y fuego en los ojos. Entonces no dejaremos que me atrapen. Ahora somos más. Ahora tenemos a todos. Mientras tanto, en la mansión, el patriarca brindaba en soledad. Creía haber convertido a su hijo en un criminal, pero no veía la verdad más grande, que al hacerlo había convertido a Jorge en leyenda. Madrid amaneció con un pulso extraño. Las avenidas estaban bloqueadas por barricadas improvisadas, contenedores volcados, neumáticos ardiendo, pancartas colgando de los balcones. La ciudad ya no era la capital elegante de los poderosos. Era un campo de resistencia. Miles de personas marchaban con fotos de las víctimas del incendio, coreando a una sola voz. Jorge no es un criminal, es la verdad de España. Los cánticos se escuchaban hasta en los muros de la cárcel de donde había escapado. Los guardias mismos, en silencio, empezaban a dudar de a quién servían realmente. El patriarca, al ver las imágenes, ordenó la represión. Camiones blindados entraron a la ciudad. Policías antidisturbios avanzaban con escudos y gases lacrimógenos. Pero la multitud no retrocedía. Una anciana levantó una foto de su hijo fallecido en la fábrica. «Mátenme si quieren, pero no callarán mi voz». El rugido de la multitud creció aún más fuerte. Era el pueblo contra el miedo. En las calles estrechas, Jorge y María se movían de escondite en escondite, guiados por vecinos que los protegían como si fueran suyos. Una puerta se abría, un pasillo secreto se ofrecía, manos desconocidas los alimentaban. Ya no eran fugitivos, eran parte de todos. María lo miró en medio de una barricada ardiente, con el humo cubriéndoles los rostros. ¿Lo ves, Jorge? Ya no estamos solos, él la abrazó con lágrimas en los ojos. Sí, María, esto ya no es nuestra historia. Es la historia de un pueblo que ha despertado. Esa misma noche, las cámaras del mundo mostraban un Madrid dividido, el lujo de las mansiones iluminadas frente al rugido encendido de las calles. La batalla había comenzado. En la mansión, el patriarca observaba las imágenes de Madrid en llamas. La televisión mostraba a miles de voces gritando el nombre de su hijo. Pero sus ojos no reflejaban miedo, solo frialdad calculada. «Ya no basta con acusarlo», murmuró mientras dejaba caer el brandy en su copa. «El pueblo lo ha convertido en mártir. Y un mártir solo se detiene de una forma». Sus hombres lo escuchaban en silencio. El patriarca levantó la mirada. «Encuéntrenlo, donde sea, como sea, y cuando lo tengan, que no quede nada». Esa misma noche, en una sala apartada de la mansión, se reunió con oficiales corruptos. Sobre la mesa había mapas de la ciudad, fotos de Jorge y María, rutas de escape. Uno de los hombres señaló la plaza donde se preparaba la siguiente concentración masiva. «Allí estarán. Allí podemos atraparlos». El patriarca asintió, su voz seca como el hierro. «Entonces la plaza será su tumba». Mientras tanto, en un sótano húmedo que servía de refugio, Jorge repasaba los documentos una vez más. El periodista instalaba cámaras ocultas para transmitir en vivo el siguiente acto. María, sentada en un rincón, no apartaba la mirada de él. «Tienes que prometerme algo», dijo con la voz rota. Jorge se acercó y tomó sus manos. «Lo que quieras. Si te atrapan, si te matan, yo seguiré. No dejaré que tu sacrificio sea en vano». Él la miró con ternura y dolor. «No voy a dejarte sola, María, ni en esta vida, ni en la otra». El periodista levantó la cabeza. «Mañana será el día. Si sobrevivimos, todo cambiará. Si caemos, al menos caeremos gritando la verdad». Esa noche, Madrid contuvo la respiración. El pueblo preparaba su grito. El patriarca, su golpe final. Y en medio de ambos, Jorge y María se abrazaban como si fuera la última vez.
El amanecer cubrió Madrid con un cielo gris y pesado. Las calles, aún marcadas por las barricadas de la noche anterior, se llenaron de miles de personas marchando hacia la gran plaza frente al tribunal. Era el día señalado, el día en que la verdad debía triunfar, o ser sepultada para siempre. En medio de la multitud, Jorge caminaba con María y el periodista. Sus rostros estaban ocultos bajo capuchas, pero la tensión en sus ojos era evidente. Cada paso los acercaba tanto a la esperanza como al peligro. El aire estaba cargado de gritos: ¡Justicia! Verdad, basta de mentiras. Las pancartas se alzaban como mares de fuego. La plaza vibraba con la fuerza de un pueblo que había perdido el miedo, pero entre la multitud se movían sombras distintas. Hombres trajeados con auriculares escondidos bajo las chaquetas. Las órdenes eran claras: terminar con Jorge antes de que hablara otra vez. Uno de ellos tocó su micrófono oculto. Objetivo avistado. Esperando la señal, en un edificio cercano un francotirador ajustaba el visor de su rifle. La mira roja se posaba entre la multitud, buscando el rostro de Jorge. Mientras tanto, el patriarca observaba todo desde la mansión, a través de una transmisión privada. Un leve gesto de su mano bastaría para desencadenar la tragedia. Jorge subió al escenario improvisado. María lo seguía con la respiración entrecortada. El periodista colocó la cámara en alto, transmitiendo en vivo a miles de pantallas. Jorge miró a la multitud y levantó los papeles con fuerza. «Hoy sabrán la verdad», gritó, y el rugido del pueblo fue ensordecedor. En ese instante, el francotirador alineó la mira sobre su pecho. El dedo comenzó a apretar el gatillo. María sintió un escalofrío y, sin saber por qué, levantó la vista hacia el edificio. Un destello metálico brilló en la ventana. Su corazón se detuvo. «¡Jorge!», gritó desesperada, lanzándose hacia él. El sonido seco del disparo atravesó el aire de la plaza. El estruendo del disparo cortó la respiración de miles de personas al mismo tiempo. El eco rebotó entre los muros de la plaza como un trueno. Por un instante todo pareció detenerse. El aire se volvió espeso. Las voces quedaron en silencio. Cuando el humo se disipó, el periodista cayó al suelo, con la cámara aún en sus manos. Había saltado instintivamente frente a Jorge y recibido la bala en el pecho. La multitud gritó de horror. «¡Lo han matado!». María se arrodilló junto a él, llorando, mientras intentaba detener la sangre con sus manos temblorosas. El joven la miró con los ojos nublados y murmuró apenas audible: «No, dejen que muera la verdad», y exhaló su último aliento. Jorge, con el rostro desencajado, tomó el micrófono de sus manos ensangrentadas. Se levantó de un salto, la furia ardiendo en sus venas. «¡Lo han visto todos!», rugió frente a las cámaras. «Lo mataron por decir la verdad». Así han vivido siempre los Salvatierra, con sangre y silencio. La multitud explotó en un rugido imparable. Miles de voces clamaban al unísono, ondeando pancartas, avanzando contra las líneas de policía que intentaban contenerlos. Madrid ardía en rebeldía. En la mansión, el patriarca observaba la transmisión en directo. Por primera vez, su mano tembló sobre la copa. El tiro no había silenciado a su hijo. Lo había convertido en un símbolo eterno. Jorge levantó al cielo los papeles manchados de sangre. «Aquí está la verdad por la que murió este hombre. Aquí están los nombres de los inocentes. Y aunque caigamos, jamás podrán borrarnos de la historia». María lo abrazó con fuerza, llorando sin control. El sacrificio del periodista había sellado el destino de todos. La batalla ya no era política. Era una guerra de justicia contra el olvido. Las calles de Madrid ardían. El disparo que había cegado la vida del periodista encendió algo más grande que cualquier protesta. Una revuelta. Las multitudes avanzaban sobre los cordones policiales con una fuerza incontenible. Los escudos se tambaleaban, los gases lacrimógenos ya no frenaban a nadie. En cada esquina, vecinos levantaban barricadas, golpeaban cacerolas, gritaban con furia acumulada durante décadas. Pero lo más inesperado ocurrió dentro de las filas de la policía. Algunos agentes comenzaron a quitarse los cascos, a bajar los escudos y unirse a la gente. Eran hijos y hermanos de aquellos obreros muertos en el incendio. Ellos también llevaban cicatrices invisibles de la mentira. En el escenario, Jorge seguía en pie, con la ropa manchada de sangre. Su voz se elevaba sobre el caos. «No somos criminales. Somos un pueblo que exige justicia. Hoy no hay salvatierra ni esclavos. Hoy somos libres». El clamor lo envolvió todo. Era como si una sola garganta rugiera contra el cielo. En la mansión, el patriarca lanzaba copas contra la pared. Los informes de sus hombres eran desesperados. Las calles estaban fuera de control. Los aliados políticos huían. Incluso algunos de sus socios más cercanos lo abandonaban. «¡Malditos cobardes!», bramó golpeando la mesa. «Todo se lo debo a este bastardo». Su rostro estaba rojo de rabia, pero en el fondo lo corroía algo que no quería admitir: miedo. María, de pie junto a Jorge,
Lo sostuvo del brazo mientras la multitud coreaba su nombre. «Míralos, Jorge», susurró con lágrimas. «Ya no eres un fugitivo. Eres la voz de todos». Él la abrazó, sintiendo el peso y la gloria de ese instante. Pero sabía que la batalla aún no había terminado, porque un hombre como su padre no caía en silencio. La ciudad ardía en protestas. El apellido Salvatierra, que alguna vez fue sinónimo de poder y riqueza, ahora se gritaba en las calles como maldición. El patriarca, encerrado en su mansión, se miraba al espejo con los ojos hundidos. Por primera vez en décadas veía a un hombre viejo, cansado, derrotado por su propio hijo. Golpeó el cristal con rabia, rompiéndolo en 1000 pedazos. No. Aún no he perdido. Con un séquito reducido de hombres leales, ordenó preparar su coche blindado. «Llévenme a la plaza», dijo con voz helada. «Si mi hijo quiere destruirme, tendrá que hacerlo mirándome a los ojos». En la plaza, Jorge continuaba arengando a la multitud, sosteniendo los documentos manchados de sangre. Cada palabra era un clavo más en el ataúd de la mentira. María, a su lado, lo observaba con orgullo y miedo. De pronto, el rugido de motores interrumpió el clamor. Los manifestantes se apartaron cuando un coche negro irrumpió entre la multitud. Rodeado de guardaespaldas, las puertas se abrieron. De él bajó el patriarca Salvatierra. La multitud se agitó con furia. Algunos intentaron abalanzarse sobre él, pero Jorge levantó la mano. «Déjenlo», gritó. «Hoy la verdad no necesita violencia». El silencio cayó. Padre e hijo se miraron desde lados opuestos del escenario, bajo la mirada de miles de testigos y cámaras transmitiendo al mundo. El patriarca subió lentamente los escalones, con el rostro endurecido. Se detuvo frente a Jorge y María. Sus ojos eran 2 pozos oscuros, cargados de odio y cansancio. «Mírame, Jorge», dijo con voz ronca, audible en los altavoces. «Todo lo que eres, lo eres por mí. Sin mi apellido no serías nada». Jorge sostuvo la mirada, con el rostro encendido de rabia y dignidad. «Te equivocas. Sin tu apellido. Soy libre». La multitud rugió con fuerza, como un mar que golpea contra las rocas. María apretó la mano de Jorge, temblando. El enfrentamiento final había comenzado. El silencio de la plaza era insoportable. Miles de ojos observaban el duelo entre Jorge y el patriarca. 2 generaciones, 2 mundos, frente a frente. El viejo dio un paso más, con una sonrisa torcida. «Jorge, hijo mío, no entiendes lo que haces. Todo lo que tienes, todo lo que sabes, lo aprendiste de mí. Yo te di un imperio y ahora lo pisoteas como un niño caprichoso». Jorge lo miraba con los ojos encendidos. «Tú no me diste nada. Me robaste una vida que no era tuya. Me arrancaste de los brazos de mi verdadera familia y encima me hiciste cómplice de tus crímenes». El patriarca alzó el mentón con voz venenosa. «Yo te hice fuerte. Sin mí hubieras muerto en la miseria como todos esos obreros que veneras. Yo te salvé». La multitud empezó a murmurar indignada. Algunos gritaban insultos, otros levantaban los puños. El periodista, desde la pantalla gigante instalada en la plaza, susurró a la cámara. «Está quedando al descubierto». El patriarca se desnuda con sus propias palabras. María, con lágrimas contenidas, se adelantó un paso. «No lo salvaste, lo usaste. Le robaste el derecho de saber quién era. Le robaste el amor, la verdad, la sangre». El patriarca la miró con desprecio. «Tú, la pequeña oportunista que arruinó a mi hijo. No eres más que una mancha en su historia». Jorge, lleno de furia, alzó los papeles frente a todos. Su voz tronó en los altavoces. «Aquí está la prueba. Estos documentos muestran cada mentira, cada nombre borrado, cada crimen que cometiste». Alzó la vista hacia la multitud. «Ya no importa lo que diga este hombre. El país entero conoce la verdad». El patriarca intentó arrancar los papeles, pero Jorge los sostuvo en alto, y miles de cámaras captaron el gesto. El pueblo rugió con furia, coreando: «¡Culpable! ¡Culpable! ¡Culpable!». El viejo retrocedió un paso, por primera vez con miedo en los ojos. La máscara se había roto. La plaza vibraba con gritos. El patriarca, arrinconado frente a miles de testigos, ya no era el hombre invencible de antes. Era un viejo tembloroso, con el rostro desencajado, pero sus ojos aún guardaban fuego. Fuego de odio. De pronto metió la mano en el interior de su chaqueta. Un murmullo de terror recorrió a la multitud. En su puño brilló el metal frío de una pistola. «Si el pueblo me quita a mi hijo, entonces nadie lo tendrá». Rugió con voz rota. Apuntó directo al pecho de Jorge. María gritó desgarrada: «¡No!». El tiempo pareció detenerse. Los rostros de miles se congelaron en un segundo eterno. El dedo del patriarca comenzó a apretar el gatillo. Pero en ese instante, Jorge dio un paso adelante, abriendo los brazos. «¡Basta, padre!», gritó con toda su alma. «No me destruirás como destruiste a todos. Si disparas, no matas a tu hijo, matas a la última máscara que te queda». El silencio fue absoluto.
El patriarca tembló, el arma apuntando aún a su pecho. El sudor le corría por la frente, la multitud rugió. ¡Culpable! 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 María se lanzó frente a Jorge, interponiéndose. «Tendrás que matarnos a los dos». El patriarca gritó con furia, apretó el gatillo. Un disparo seco retumbó en la plaza, pero la bala no salió de su arma. Un francotirador de la policía, oculto en una azotea, había disparado antes. El patriarca cayó de rodillas, con la pistola aún en la mano, la sangre manchando su traje caro. Sus ojos buscaron a Jorge por última vez, con una mezcla de odio y derrota. «Todo era mío», susurró antes de desplomarse. La plaza estalló en un rugido ensordecedor. El tirano había caído. Jorge y María se abrazaron con lágrimas, mientras la multitud coreaba sus nombres. Pero en sus corazones sabían que nada sería igual. La verdad había vencido. Pero el precio había sido demasiado alto. El cuerpo del patriarca fue retirado bajo la mirada de miles. Por primera vez en décadas, la mansión Salvatierra quedó en silencio, como un mausoleo vacío. La noticia recorrió el país. El imperio Salvatierra se derrumba. Políticos, jueces y empresarios que alguna vez habían vivido bajo su sombra fueron arrastrados a los tribunales. Documentos ocultos aparecían cada día, y con ellos caían máscaras, nombres, fortunas. El periodista que había dado su vida por la verdad fue recordado como mártir. Su cámara rota se convirtió en símbolo de la libertad de un pueblo. En cada plaza, su rostro aparecía pintado en murales, acompañado de una sola palabra: verdad. Jorge, liberado de todas las acusaciones, fue llamado a declarar en el juicio histórico. Su voz tembló al leer los nombres de los obreros olvidados, pero al hacerlo sintió que al fin descansaban. María estuvo a su lado en todo momento, sosteniendo su mano cuando la memoria pesaba demasiado. Ella también fue reconocida, la mujer que desafió sola al monstruo más temido del país. Años después, vivían lejos de Madrid, en una casa sencilla junto al mar. No eran ricos, no eran poderosos, pero cada amanecer frente al horizonte les recordaba que habían sobrevivido. María cuidaba un pequeño jardín, mientras Jorge escribía en un cuaderno sus memorias. Algunas noches aún despertaba sudando, con los ecos del disparo en sus sueños. Pero al girar y ver a María dormida a su lado, comprendía que la vida les había dado una segunda oportunidad. Un día, un grupo de jóvenes llamó a su puerta. Traían pancartas, canciones, nuevas luchas que pelear. Le pidieron a Jorge que hablara con ellos, que les contara cómo se derriba un imperio. Él sonrió con tristeza. «No se trata de mí. Se trata de nunca olvidar que la verdad siempre encuentra la forma de salir a la luz». Y así la historia de Jorge y María quedó grabada en la memoria de un país entero. No como un cuento de amor perfecto, sino como la prueba de que incluso en medio de la traición y el dolor, la verdad puede vencer.